Pues muchas gracias, gracias Vero por la invitación a esta segunda ocasión, a la segunda parte de la charla de la historia económica de Nueva España, que es una visión general. Soy José María Rivera Cabello, yo soy originario de la Ciudad de México. Yo estudié economía en el ITAM y la maestría en economía en la Universidad de Chicago. De regreso yo regresé a trabajar a Hacienda y a la Secretaría de Energía y yo daba la materia de Historia Económica de México en el ITAM, en la licenciatura, hasta el 2000 en que salí electo diputado federal del PAN ahí por la zona de la Villa de Guadalupe y entonces conocí a Vero y a todos los que estuvimos en esa legislatura. Después pasé a la Asamblea Legislativa, luego me encargaron el cierre de la compañía de Luz y Fuerza y después volví a la Secretaría de Energía y ahora vivo en San Antonio, Texas. Y pues agradezco la oportunidad de platicar. Siempre he sido muy aficionado a la historia y desde luego la historia económica con mayor razón. Y pues esta ocasión presentaré la segunda parte de la charla sobre la historia económica de la Nueva España. Voy a dedicar, Vero, unos 20, quizá 30 minutos para dar un resumen de lo que vimos la vez pasada en nuestro programa anterior y ya luego nos continuamos con los temas que se han quedado pendientes. Entonces, para esto, déjenme compartirles estas láminas que tienen como que el resumen de lo que vimos la vez pasada y se los pongo, déjenme ver el ver como presentación. Ahí estamos. Creo que ya se ve bien para todos. Bueno, pues entonces, la vez anterior dijimos que íbamos a hablar de ciertos temas. Y el primer tema que hablamos fue el tema de la población. Y en esta economía, en estas economías que son todavía preindustriales, el trabajo es un factor muy importante para la generación de riqueza y para el crecimiento de una economía. En esa época, esa es la economía que responde a lo que un economista llamado Tomás Malthus comentó en la relación entre la población y la producción de alimentos. Es una economía que crece si los alimentos crecen, la población puede crecer y entonces la economía puede crecer, la división del trabajo crece, pero al revés, si hay un problema de un clima, una tragedia o un fracaso en las siembras, la población puede crecerse y en el extremo una civilización puede extinguirse. Esto es algo que se explica en la desaparición o la caída de muchas ciudades, por ejemplo, las ciudades mayas, ¿no? Que parece que hubieran sido abandonadas, pues probablemente hubo un problema de, de cambio en el clima o de insuficiencia en las cosechas, que la gente tuvo que irse a buscar su sustento por donde podía y las ciudades ya no eran viables. También comentamos para iniciar aquella vez que los aztecas que llegaron como un grupo, pues ahí que los fueron a arrumbar en un islote miserable, descubrieron el sistema de chinampas que les permitió aumentar mucho la productividad de su tierra y eso les permitió crecer su población eh, y eso hace que tengas, con más producción, puedes tener más comercio, pero también cuando tu banda es más grande, puedes ponerte más agresiva al negociar o incluso con la violencia y finalmente eso ayudó a que los aztecas, aliados con sus vecinos de Texcoco y de Tacuba, pues es- establecieran su imperio, ¿no? Y dominaran a sus vecinos de la parte central de México. Llega Cortés, trae un nuevo enfoque tributario, logra aliados y se imponen los aztecas. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de cómo la población va a ser afectada por este encuentro de la sociedad europea y la gente que vivía en el Nuevo Mundo. Llegan unas enfermedades que no se conocían aquí en el Nuevo Mundo, especialmente la viruela, y la viruela y estas enfermedades van a causar una catástrofe en la población indígena en las Antillas primero y luego en México, en Norteamérica también hay unos registros que al parecer los contactos con los exploradores europeos, especialmente los españoles, que fueron los primeros que llegaron ahí, eh, eh, causaron la caída de la población y entonces las Antillas se quedan despobladas, eso va a estimular que trajeran esclavos a trabajar ahí para poder sacar adelante la producción en esas zonas. Y en México, la caída de la población indígena va a darse también por los contagios, como la viruela se va a ir propagando a lo largo de lo que es el actual territorio de México. Conforme los españoles van explorando, pues también van llegando
las enfermedades. Y podemos decir que el siglo XVI es un siglo con caída de la población indígena fuerte y con llegada de inmigrantes, desde luego, de inmigrantes españoles y un poco menos africanos. Entonces, lo notable es que a pesar de que la población indígena está cayendo, es posible sostener un esfuerzo de exploración y de formación de nuevas poblaciones, de nuevos grupos urbanos y de regiones y de cierta integración en el comercio entre ellas. Comentamos también la sesión pasada que al principio, para recompensar a los conquistadores, se autorizó la encomienda, que era una institución que existía también en la España de la época de la guerra contra los moros, en donde pues a ciertos conquistadores se les encomienda un grupo de indios sin que se vuelvan su propiedad, se les encomienda cierta tierra, cierto territorio, y ellos tienen la obligación de evangelizar y a cambio pues reciben tributo, tanto en especie como en trabajo de parte de los indios encomendados. Las encomiendas, la corona se da cuenta que pueden ser peligrosas porque podrían encumbrar a las élites en los territorios recién descubiertos, especialmente en Nueva España y en Perú, y por lo tanto, pues como que pudieran tener la tentación de separarse. Entonces pronto va a detener la entrega de encomiendas y va a limitar su duración. Ya no van a ser heredables, no solamente van a ser de por vida. Eh, Hay en la Nueva España una conspiración entre los hijos de Hernán Cortés y otros hermanos Ávila que finalmente va a ser descubierta y un poco está ligada a esto, ¿no? A que los encomenderos empiecen a sentir que podrían separarse. En cambio, en Perú va a haber algo parecido y ahí sí va a haber un enfrentamiento más fuerte que va a llevar a a la muerte del virrey por parte de los encomenderos locales, pero eso nos habla de que la encomienda, pues sí, podría haber sido peligrosa y por eso realmente dura solo el primer siglo de la época virreinal y los reyes dicen no vamos a dar más encomiendas. Hablamos también de que existía algo que se llamaba el repartimiento de indios, que era la manera en obtener un tributo en trabajo. Y el tributo de trabajo se daba de una manera en donde en una cabecera, digamos en el zócalo de algún pueblo, tenían que llegar cada semana un porcentaje de indios para ofrecer su fuerza de trabajo a los productores, a los rancheros locales o al mismo gobierno virreinal quienes tenían la obligación de pagar su sueldo, o sea, no eran de gratis, pero era forzado en el sentido de que tenían que abandonar los indios sus pueblos y sus milpas para ir a trabajar con alguien más. Y la razón de esto es, como les decía, una situación en donde la población está cayendo y falta mano de obra, ¿no? Entonces, una manera es pues, obligar a que la fuerza de trabajo que hay se asigne pues, a la gente que está conectada, ¿no? Porque son finalmente los que pueden beneficiarse de esta obligación que le ponen a la población indígena, y aunque tienen que pagarles su sueldo, pues no está exenta de abusos, ¿no? De favoritismo y de incumplimientos. Entonces, cada semana el repartimiento implicaba que los pueblos de indios tenían que mandar a algunos de sus muchachos, de sus hombres, a trabajar para otros y descuidar sus propias tierras. También se da repartimiento para las minas, no tanto porque las minas de Nueva España van a estar en lugares donde no hay tanta población originaria, la zona de Zacatecas, por ejemplo, entonces no funciona tanto el repartimiento allá, pero lo hay. Y al final va a sobrevivir para las obras del desagüe del Valle de México, que van a requerir mucho mano de obra y va a ser como que el departamento que más va a persistir en la historia del virreinato, especialmente en los primeros 150 años de la vida del virreinato. También hablamos de la esclavitud, que ante esta necesidad de traer mano de obra a la Nueva España, el comercio de esclavos, como sucedió en las Antillas, pues es una salida. Comentamos que los esclavos son caros traerlos a la Nueva España. eh, y caros es verlo comparado con la posibilidad de tener mano de obra local. Entonces, por eso la esclavitud, la importación de esclavos es
más numerosa al inicio, en el siglo XVI, cuando la población autóctona está cayendo, porque faltan brazos de trabajo. Se establecen en los lugares en las costas del Golfo, se traen algunos hacia, hacia Morelos para el trabajo, el cultivo de la caña, pero conforme la población se estabilice, es la esclavitud para este tipo de actividades ya va a ser más cara y no van a seguir viendo más esclavos. Y la esclavitud, en cambio, va a mudar a focalizarse a esclavos especializados, con ciertos conocimientos ya más especializados, como por ejemplo el que sabe trabajar las máquinas del ingenio azucarero, o para esclavos que son eh, domésticos, ¿no? Que son los nanas o que son, como en las películas de lo que el viento se llevó, ¿no? El mayordomo. Entonces, la esclavitud en México de negros es más, se va a transformar en ese tipo de esclavos para trabajadores domésticos de confianza o con ciertas conocimientos y que tienen cierta autoridad sobre un grupo de indios o de trabajadores que no son esclavos. Entonces, por ese motivo también la mezcla de negros en México no es tan grande como la vemos en el Caribe, en otros países. También mencionamos la vez pasada que se busca que no haya mezcla entre indios y españoles, que los indios vivan en ciertos poblados y eso se le llama República de Indios, y que los españoles vivan en otros poblados separados. Una de las preguntas de Vero de por qué esto es que detrás hay un espíritu todavía de utopía. El Nuevo Mundo es un lugar que puede dar para muchas personas con ideas utópicas la posibilidad de recrear una sociedad humana nueva que no tenga los vicios de Europa, y por lo tanto buscaban aislar a los naturales del Nuevo Mundo de los vicios que traían los europeos, ¿no? Entonces, por eso vemos al inicio estas ideas de separar y preservar a los indios de las malas influencias de la sociedad española o europea. Y además comentamos que los indios van a recibir un estatus jurídico especial, no van a ser sujetos de la Inquisición. Los indios van a tener un tributo que tengan que pagar, el tributo de los indios desde el principio, pero incluso en ciertos temas de derecho, de litigios, van a tener como que ciertas preferencias o ciertas consideraciones como si fueran menores de edad. Entonces la corona se ve un poco como padre, como tutor de los indios, que no están al 100% como para alternar con los españoles y que requieren, por lo tanto, ciertas consideraciones en las normas, ¿no? Los indios tienen sus propias autoridades, tienen sus propios alcaldes. La corona respeta a los caciques o a los jerarcas indígenas, respeta su autoridad. Además, eso es algo muy funcional porque es más fácil organizar la recolección de tributos con una estructura ya más o menos en forma que llegar a poner la propia. Entonces, los alcaldes indios, así como alcaldes en España, en las poblaciones españolas, van a existir y van a tener sus responsabilidades de recaudar el tributo. Y también se da, a pesar de esta idea de la República de Indios y de Españoles, pues se da el mestizaje, ¿no? Como es evidente en México, hay mestizaje de europeos con indios y con otros grupos que llegan, algunos los negros, y cuando se abra la ruta del Galeón de Manila, pues también algunos asiáticos. Se empezará la mezcla. Y también hablamos de la colonización. Caída Tenochtitlán, empieza la exploración, la colonización especialmente hacia el norte. Hernán Cortés llega muy pronto hacia el Pacífico porque está la idea de llegar a las Indias, a las Islas de las Especias, entonces de organizar una flota que pudiera embarcarse en el Pacífico para llegar allá, y también explorar la costa hacia el norte del Pacífico para buscar el famoso estrecho de Anián, que debería de comunicar el Atlántico con el Pacífico, el cual pues no existe, ¿no? Pero lo creían que existía y lo buscaron porque era la manera de comerciar directamente Europa
con Asia, con el suroeste asiático. Entonces, eso lleva a Cortés a llegar hasta California, por ejemplo, hasta La Paz, hasta la Bahía de La Paz. Lleva a la exploración de la costa de hasta California y el Cabo Mendocino, que le llaman Cabo Mendocino porque era el virrey de Mendoza el que gobernaba en esa época, pero no hay población, la población no va a dar para llegar hasta allá y establecerse. Lo más que va a llegar en el siglo XVI, pues veremos en el Pacífico hasta Culiacán quizá, en el, digamos, en el este va a llegar a Saltillo y Monterrey. Tamaulipas realmente no va a estar ocupada. La colonización del área del Pánuco no va a tener éxito. Y en el centro, ese sí va a hacerse un corredor hasta Nuevo México. Y eso gracias a la minería, que es un tema que no alcanzamos a ver la vez pasada y vamos a ver hoy. La población se va a estabilizar para el siglo XVII cuando pues la selección natural haga su trabajo y los que sobrevivieron de la viruela pues tendrán hijos un poco más resistentes y sobrevivirán y los que no, pues ya se murieron. Entonces se va a estabilizar la población en el siglo XVII y para el siglo XVIII tendremos una población de Nueva España creciendo y ahí veremos otra vez que hay un empuje para empezar a colonizar Sonora, colonizar Texas, colonizar la Alta California. Otro tema que miramos fue el de la agricultura, ya que empezamos a ver algunas actividades económicas, es la agricultura y lo primero, el maíz es el producto más importante. No solamente es el producto más importante en la dieta, el maíz también hace el papel de pago. Muchos sueldos se pagan en especie y se pagan en raciones de maíz. La Nueva España va a tener paradójicamente una gran carencia de dinero, ahora sí que contante y sonante, entonces se va a pagar mucho en maíz a los salarios de los trabajadores, de los campesinos, de los mineros. Pero además, el maíz, las altas y bajas en la producción pueden dar lugar a inestabilidad política o social. Una sequía muy, muy grande, una mala cosecha en el maíz puede producir descontento social e incluso llegó a haber un episodio a mitad del siglo XVII en donde hubo un motín en la Ciudad de México que llegó incluso a incendiar el Palacio Virreinal por un problema totalmente de mala cosecha que llevó al maíz a hacerse muy caro. Sabiendo esto, desde el principio los españoles van a establecer, como sucedía en Europa, alhóndigas, que son bodegas, que son lugares donde se deposita, donde se guarda maíz, y justamente el objetivo de estas alhóndigas es poder regular la cantidad de maíz para poder enfrentar una situación en donde en el futuro hubiera malas cosechas, bueno, hubiera maíz guardado, siguiendo el ejemplo pues bíblico, ¿no? De la historia de José en Egipto, pues tener maíz almacenado para poder enfrentar situaciones que tenían que suceder porque es parte del ciclo agrícola, de la variación en las cosechas, pues años de malas cosechas o años de heladas, por ejemplo, en el altiplano mexicano. Entonces, el maíz sin duda es el producto más importante en todo el territorio, incluso en el norte, el maíz es el producto más importante y desde luego se incorporan otros eh, otras plantas que traen de Europa y eso significa que la población nativa pues pueda tener una dieta más rica, aunque hay pobreza y muchas veces la dieta está limitada al maíz, al chile y a la calabaza y al frijol, pero va a haber la posibilidad de que haya ganado menor, de que haya gallinas, de que haya otro tipo de frutas, de verduras que se empiezan a introducir y eso mal que bien ayuda a que las personas tengan una dieta un poco más completa. Se introduce desde luego el trigo, aunque el trigo va a estar limitado siempre para la población más española. La caña de azúcar es un producto que podemos destacar. Es en esa época un cultivo muy rentable por la demanda que hay en Europa. La Nueva España no va a ser exportadora de azúcar porque va a tener un mercado grande en sí mismo y entonces va a ser autosuficiente el azúcar. Pero tal es un buen negocio que Hernán Cortés es el primero que trae caña de azúcar para
cosecharla en el marquesado, en su marquesado del Valle de Oaxaca, especialmente ahí en Morelos. Y uno de los ingenios que todavía existe ahí cerca de Cuautla, que se llama Casasano, pues recibe su nombre por uno de los conquistadores que ahí llegó y puso su producción de caña de azúcar. También hay otros productos como la grana cochinilla, esa fue en Oaxaca y exclusivamente la hacían los indígenas porque requiere un trabajo manual muy especializado. Y ese es un colorante que era muy valioso en España y en Europa en general para los textiles de color rojo. Nueva España va a ser un lugar excelente para el desarrollo de la ganadería. Los indígenas no conocen caballos, mulas ni ningún tipo de animales de carga, entonces eso va a ser toda una revolución para ellos, ¿no? Todo lo que tenían que cargar a lomo de humano, pues ahora ya puede haber burros y mulas para cargar. Y va a ser muy buen clima para el desarrollo del ganado mayor. El norte del país, el norte de México, pues es un claro ejemplo hasta la fecha, ¿no? Y en el centro del país va a haber mucho crecimiento en la producción de borregos, va a haber por lo mismo algo de trabajo de la lana y de textiles, como los zarapes de Saltillo, que tienen mucho origen de influencia de Tlaxcala. Y pues el cerdo se da por todos lados, el cerdo se adapta muy bien y a la gente le gusta mucho y entonces en lugar de comer el pozole de humano que antes comían los indígenas, pues lo sustituyen por pozole de cerdo y todos muy contentos con eso. El rey va a reconocer la propiedad comunal de los pueblos, entonces estas ideas de que les quitaron las tierras y que qué malos, pues la propiedad comunal hasta la fecha existe en México y tiene el origen en esto, ¿no? En la propiedad comunal de los pueblos de indios. También el rey va a otorgar propiedades a los propietarios privados con mercedes de tierra, a los conquistadores, y se va formando una propiedad privada en el campo mexicano y que va a ser el antecedente de ranchos o las haciendas que no son tan familiares. Y no solamente las personas, los españoles van a ser propietarios de tierras, sino también las órdenes religiosas van a ser propietarias de tierra o las organizaciones religiosas, quiero decir, no solamente órdenes. Y tampoco quiero usar la palabra iglesia porque a veces la iglesia da la impresión de que es una sola corporación. Aquí estamos hablando de diferentes agentes, pueden ser órdenes como los agustinos o pueden ser simplemente las tierras de un convento que son propietarias de tierras. Entonces, este es el resumen de lo que vimos en la sesión pasada no sé si quieren hacer algún comentario, si no, pues ya podríamos pasar a no sé qué quedó pendiente en aquella ocasión. Me gustaría hacer una pequeña pausa para abrir aquí la conversación. Chema, mira, de lo que nos platicas, tengo unas preguntas y para abrir boca, ¿no? ¿Qué es eso del estrecho de Anián? Yo no había oído hablar de él. El segundo tema es, creo que el colorante rojo ese del que te refieres es una como el lunar de los nopales. Y la tercera pregunta, que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, es ¿qué animales ya existían aquí y qué animales fueron importados? Y si el azúcar ya existe aquí o su totalidad fue importada. Esas serían mis preguntas. El estrecho de Anián es realmente uno de esos lugares míticos, no existe. Así como el Preste Juan y cosas por el estilo, no existe. Era un estrecho o un paso que había que unir el Atlántico por el norte por el Pacífico. Hoy sabemos que no hay nada. Está ahí Canadá y está esa zona y más al norte ya es puro hielo y no se puede pasar. Entonces, pero se creía que había algún paso por ahí para poder ir de Europa directamente hacia China. Entonces, por eso Cortés, eh, por el Pacífico, manda expediciones que son las que suben hasta el Cabo Mendocino y regresan diciendo pues no hay, ¿eh? No la encontramos. Y los españoles también exploraron los actuales territorios de Estados Unidos, ¿no? Que luego fueron las 13 colonias, llegaron hasta Virginia, e igual, ¿no? Y dijeron, pues no lo encontramos. Entonces, eso es ¿no? Un nombre mítico de un estrecho que no existe. Ahora, ¿qué animales había? Pues realmente había pocos. Había algunos perritos, había venados, claro, había patos, o sea, había en las zonas de las lagunas de México, había patos, había.
pero no había ganado para poder hacer trabajo como caballos, mulas, no había gallinas, había el guajolote, como sabemos, ¿no? Ahora en Thanksgiving de los Pilgrims que se le encuentran, pues aquí en México estaba el guajolote, pero no había gallinas, no había cerdos. En el caso de los incas, pues sí tenían la llama, ¿no? Que era más o menos lo único que podían tener para, como para cargar, pero aquí en la zona de Mesoamérica no había nada, todo lo tenían que cargar los tamemes, que era al lomo de humanos, si querías transportar las mercancías en esa época. Y desde luego, pues la alimentación, como les dije, era maíz, frijol, calabaza y chile. Y lo del Y, textil, y la cochinilla es pues una cochinilla, ¿no? Un insectito que vive en ciertos nopales y que cuando se seca da un polvito rojo muy potente, de un rojo que es el rojo grana, así como el azul grana, el Atlante, o o los del Barcelona. Pues eso era un colorante para las telas que se estaban empezando a producir ya en Europa y que se produjeron también en México en algunos talleres que se llamaban obrajes. Entonces, los colorantes eran muy valiosos. Estaba la cochinilla, que como es una cochinilla en el nopal, la pizca o el poderla sacar era un conocimiento medio especializado que tenían los indígenas, especialmente en Oaxaca, y eso hacía muy lucrativo el comercio, porque llegaba hasta España, esa cochinilla. Había otro como el añil, que se pinta como azulito, también era otro que tenía su valor. Y bueno, en Europa pues, estaba la púrpura era un secreto de cómo se preparaba. Entonces la cochinilla es un insectito que vive en cierto tipo de nopales, especialmente en Oaxaca. y lo del azúcar, Chema. El azúcar, había ciertas cañas aquí, pero no era la caña de azúcar, la caña que producía azúcar, ¿no? La caña de azúcar es del Viejo Mundo, llega a España, me parece que con los árabes, en las Canarias se da muy bien y de las Canarias viene para acá. Porque la ruta para venir acá, por ejemplo, la que usa Colón es sale luego ir a Canarias, Cabo Verde para tomar agua y ya lanzarse a cruzar el Atlántico. Entonces, la caña llega especialmente de las Canarias y se aclimata muy bien en las Antillas y en México, en los lugares pues, de ese clima, ¿no? Ese tipo de clima y en Morelos, que hasta la fecha son las zonas cañeras. Y por último, aquí con nosotros está Miguel Ángel Torrijos. Él nos presentó hace 2 años más o menos el tema de la viruela y las estadísticas eran que el 90% de la población indígena había fallecido por la viruela, pero la historia, digamos, la leyenda blanca dice que los españoles pues ganaron las guerras, pero la realidad es que pues el 90% de los indígenas murieron por la viruela. Sí, 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 la viruela atacaba a todos, pero la gente del viejo mundo pues ya tenía cierta inmunidad o a lo mejor no era del 90 su probabilidad de muerte, pero era del 50. Entonces, pues, en condiciones iguales, pues ya Que sobrevivían divide más, un ¿no? cuarto, la tele y está su Entonces, y atacaba a pobres y ricos la viruela, ¿no? Porque no sabían, para empezar, no sabían cómo se transmite, entonces no sabían a veces siquiera que la traían, no sabían qué pasaba. Mucho de lo que escribe Fray Bartolomé de las Casas sobre la destrucción de la población, pues en el fondo lo que está hablando es de la destrucción por la viruela, pero él no lo sabe. Él no sabe por qué sea, nada más ve que se murieron muchos y dice, ay, qué malos fueron. Porque para él la viruela era algo normal, porque venía del mundo con viruela. Pero de pronto los indios se morían más, entonces pues, han de haber sido los españoles los malos. Que sí, eran malos muchos, ¿no? Pero no podían saber que había otro fenómeno ahí también interviniendo. La, no, pues imagínense que además de enfermarse y morirse, tenían miedo de enfermarse y morirse. Si nosotros con el COVID andábamos apanicados, ahora en Y guerra, sabiendo, sí, ujú, y sabiendo cómo se transmite, porque en esa época ni siquiera eso, ni siquiera sabes. De pronto aparece un muerto ahí junto a ti o hay un enfermo con las viruelas en la cara y tú no sabes por qué, ¿no? claro, ¿no? Y te dicen que es el enviado de los dioses que te está castigando y pues Sí, doble, pues buscas doble miedo. explicaciones, ¿no? Explicaciones ad hoc, ¿no? A lo que ves, sí.
Claro. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más aquí participen, porque esto es un conversatorio, no una conferencia. No, Salvador, Verónica, adelante. ¿sí, Bien, sí me pues oye? entonces, sí, Verónica, yo quiero preguntar, Ay, decía que vamos a ver, vamos a organizarnos. Perdón, Salvador, un segundito, mi mamá. Dale, mamá. dice que comían frijol, maíz, chile y calabaza, pero ¿y de dónde sacaban la proteína? Tenían que comer proteína de alguna forma. sí, era poca, desde luego hay proteína vegetal, ¿no? Con lo que tienen maíz. Y la buena suerte es que la proteína del maíz se asimila mejor cuando la comes con ciertas sustancias que el frijol lo tiene. Entonces, comer un taco de frijoles era la manera de facilitar el proceso digestivo de esas proteínas. Pero la pregunta es la proteína animal, ¿no? Sí falta mucho, la gente es más bajita, por eso en el pasado la gente es más baja porque le falta proteínas. Algunos comen, pues sí, patos, los que vivan cerca de lugares lacustres comerán algunos animales del patos o ranas o lo que haya ahí a la mano. Los insectos, pues por algo Oaxaca come lo que come, ¿no? Sí. Los gusanos de maguey sabrosísimos, yo los adoro, me encantan. Eh, y pues bueno, y a los que les tocaba de comer de los sacrificios humanos, pues también de ahí, ¿no? Pero pues, Ok. eso no era, pues tampoco alcanzaba para todos, ¿no? Oye, ¿había nueces y almendras y eso o no? No lo sé, eso sí, ese detalle ya de esas, no lo sé si hayan existido las nueces y hayan venido de Europa, no lo sé. Ok, Los plátanos gracias, probablemente sí, pero esos no los sé. gracias. Ujú. Muy bien. Adelante, Salvador. Sí, hola, oye, ¿sí me oyen? Sí, Sí. perfecto. Ah, muy bien. Nada más quería hacer dos comentarios, muy interesante tu exposición. Eh, el primero es respecto a los orígenes del capitalismo, que para mí están precisamente en las haciendas azucareras y en los obrajes, porque la relación laboral cambia a partir de ese momento, y me refiero concretamente al siglo XVII. Y ahí hay una forma velada de esclavitud, que es la de los endeudados, que se llaman, ¿no? Los endeudados son aquellas personas que pedían prestado al dueño del obraje. Para los que no sepan, es una fábrica de telas. Y conozco bien el tema porque yo escribí la historia de un obraje. Y entonces ahí los endeudados iban con el dueño del obraje, y luego la forma de pagarle pues era prácticamente encarcelándose. para Había muchas maneras, había muchos matices, pero prácticamente se encarcelaban para garantizar que le iban a pagar la deuda. ¿Qué hacían muchos, y sobre todo mestizos? Pues lo que hacían era mm, pedir para una fiesta de una hija, o pedir para sobrevivir un tiempo, o que pues sobreviviera su familia, y luego se endeudaban y los encerraban en los obrajes. Vivían encerrados junto con algunos presos que por concesión les hacía el cabildo, por ejemplo el caso de Coyoacán. Entonces ahí hay una forma velada de esclavitud. No son esclavos propiamente, pero de hecho sí lo son. Lo otro que quería mencionar es que la mayoría de los trabajadores de esas fábricas, de las primeras fábricas que hubo en México, eran mestizos, no indios, ni tampoco eran españoles, evidentemente. No indios porque, como bien se ha dicho, pues tenían la protección de la corona española, y no españoles porque eran los conquistadores. Y Silvio Zavala, que ha estudiado muy bien la legislación en materia de trabajo, señalaba algo que nos llama mucho la atención. En los 3 años, perdón, en los 3 siglos de vida colonial, si algún sector de la población no tuvo defensa ni protección alguna, fue el mestizo. Yo digo, esta es conjetura mía, que a eso se debe en buena medida que el mestizo haya, pues, irrumpido, se haya desarrollado en la sociedad con un cierto odio o aversión a lo legal, a la legalidad, porque la legislación indiana prácticamente lo invisibilizó, ¿no? No se ocupa del mestizo.
Y es precisamente el mestizo el que va a endeudarse y a trabajar en los obrajes, porque pues no habiendo ni seguro social, ni ley federal del trabajo, ni nada que lo protegiera, al indio sí lo protegían unas leyes y unos capitulaciones codicilios, ¿no? Al español también, pero al mestizo no. Y el mestizo siempre vivió al margen de la ley y por tanto, en el momento de implementar la producción manufacturera de una fábrica donde un dueño ponía el capital y luego le pagaba o le compraba su trabajo al trabajador, pues era nada más y nada menos que al pobre mestizo, ¿no? Digo, esto es muy importante porque incluso si lo vemos en la actualidad, que la mayoría de los mexicanos somos mestizos, pues tenemos una impronta histórica de no solo de no entender la cultura de la legalidad, sino de algún modo de estar resentidos contra la legalidad. Porque la legalidad, insisto, nos ignoró 3 siglos y luego diluyó la invisibilización en el siglo XIX, pero eso ya es otro tema. Pero hay un resentimiento ahí y yo creo que bastante entendible y justificado, digo, en mi opinión. Sí, yo lo que comentaría es que efectivamente al estar las leyes pensadas en que los indios y los españoles deberían de vivir separados y que tenían legislación para unos y para otros, y que de pronto se genera una población mestiza que no está pensada ni deseada por el plan, pues hace que hay un montón de gente que de pronto esté como que en un cierto limbo, y pues yo dónde, ¿no? Y cómo, y como dices, no tengo defensa porque tú no deberías de existir. Y al final, como siempre en México, las leyes mm, pues como que ya no responden a las necesidades de la vida cotidiana y se nos hace costumbre, pues no les hagamos caso porque de todos modos no están respondiendo a nuestras necesidades. Quizá no es tanto resentimiento, sino simplemente decir, pues es que las leyes como que nunca, siempre han estado en el ideal, pero no en la práctica, ¿no? En las situaciones prácticas y pues no les hagamos caso, ¿no? Obedezcamos, pero no cumplamos. Y eso viene de la época del virreinato, efectivamente, esta actitud que las mismas autoridades dicen, pues sí, la ley que viene de España, pues la obedezco, pero pues aquí no la podemos aplicar. Y se hacen de la vista gorda o lo hacen muy guango. Por ejemplo, el tema de las encomiendas. Los reyes mandan a que se acaben las encomiendas y el virrey de Mendoza ve que si quiere acabar con las encomiendas de un jalón va a haber un problema político. Entonces Pacte dice, bueno, se van a acabar, no se van a heredar, y entonces en un siglo desaparecen. El virrey de Perú lo quiere aplicar, hay una revuelta de los encomenderos y lo acaban matando, ¿no? Y hay toda una inestabilidad muy temprana ahí en Perú. Y tienen que mandar al virrey de Mendoza después del virrey de Perú para arreglar las cosas. Entonces, sí, eso, yo creo que sí, nuestra actitud hacia la ley viene un poco de eso, ¿no? De que, bueno, pues la ley está muy ideal, pero no nos sirve, sigámonos comportando como nos comportamos. Bueno, y el obedézcase pero no se cumpla, yo sí lo justifico, ¿eh? Yo creo que se llama prudencia en la ejecución de la ley. Es obedézcase, escúchase, pero si no se puede, escúchese, porque es del rey. Pero si no se puede aplicar aquí y ahora, no se aplique. Y eso, pues, se llama prudencia regnativa, Pues sí, prudencia es lo que hizo gubernamental. el virrey de Mendoza, así como que ese ejemplo está bien claro, ¿no? Él lo hizo y Y sacó se adelante hizo a la tiempo, chamba, el de Perú, pues le costó la vida. claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Así es. Y sí, los Sobrajes eran lugares con muchas condiciones muy duras de trabajo, sí, Muy duras, eran o verdaderas. de peonaje por deudas. El mercado de trabajo es muy complicado porque hay lugares donde los trabajadores para que los contraten te piden adelantos, entonces ya tenían una deuda. Y como Eso dices, o, es o piden para la fiesta o piden para la pachanga y pues así somos, ¿no? Y luego pues ahí van al Monte de Piedad ahora, ¿no? Hablando del siglo XX, el típico, ¿no? Se van de vacaciones y luego van al monte a empeñar para poder pagar las vacaciones que se llevan. Pues así somos. Ajá, desde ahí nacimos. muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Eh, ¿Algo más? Ole, Fernando. que haya. Sí, yo Lo una del duda. obraje, perdón, Adelante, adelante. Adelante, lo del Rosalina. obraje también podría ser, por ejemplo, las famosas tiendas de raya que se les pagaba en especia y así no podían salirse ni liberarse.
especie. Pues es parcialmente cierto. Para empezar, Nueva España tiene una gran escasez de moneda. Entonces se va a pagar mucho en especie y como les decía, se paga mucho en maíz. O, cuando hay una tienda en la hacienda, pues es a crédito, ¿no? Hoy no se vería mal. No sería extraño, ¿no? De que pagas luego con el descuento de nómina. Pero mucho va a depender del poder digamos, monopólico que tenga, por un lado, los empleadores, ¿no? Que la gente no pueda buscar otro lugar. Y entonces va a depender. A veces el mejor trabajador es el que te pide, al que le tienes que pedir, darle un adelanto para que se venga a trabajar contigo. Y en otros lugares la deuda es la manera de tú controlar a los trabajadores para que no se te vayan. Entonces, sí, el mercado de trabajo requiere mucho más estudio y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que no era común pagar en moneda porque pues no la había que pagar en especie. Curiosamente no había, en un lugar tan productor de plata, no había tanta producción de moneda circulante como la hay ahora. Entonces, algunas Gracias. veces la tienda de rayas era una ventaja y también, pues es que no puedes ir a comprar a otro lado, ¿no? Tenías a lo mejor que agarrar 2 días de camino. Entonces, pues mejor vamos a la tienda de la hacienda, ¿no? Entonces, es un mundo diferente al de ahora. Entonces, a veces es equivocado ciertos juicios si lo tomamos como vivimos hoy, porque hay que considerar el mundo en que se vivía en esa época. Entonces, luego no es tan fácil Oye, esas decisiones, sí. nada más un comentario. No había moneda, pero se inventaron una monedita que las hacían de jabón o de pedacitos de cuero y se llamaban tlacos Sí, o también se les llamaba pilones. Y esa monedita solamente tenía valor en la hacienda y si mucho en la hacienda de junto. Y en el caso de los obrajes, solo en el obraje. La idea de esto también era que luego si les pagaban con dinero, se iban y se emborrachaban. Entonces decía, bueno, eso decían, ¿verdad? Entonces mejor te pago con esta monedita y aquí te vendo el arroz y los frijoles para tu familia, ¿no? sí, así es. Tlacos o pilones. Sí. Pilones. No entiendo Pilones, dónde por viene la cierto, palabra pilón. de ahí viene, claro, porque el pilón es una monedita que es ni siquiera es monedita, de hecho, pero tiene la función de ser una moneda local, ¿no? Y de ahí viene el pilón, sí, claro. Muy bien. Muy bien. Pues si no dispone otra cosa, empezamos la conferencia del día de hoy, que ya nos Sí, echamos una hora. falta Fernando Iturribarría que quería comentar algo. Muy bien. Y una duda breve. ¿Por qué no prendió la cultura del trigo aquí en México? Viniendo de los españoles, ya ves que la cultura española europea es el pan más que la tortilla. Y aquí, ¿por qué no se logró que Pues prendiera? sí Que tuviéramos también prendió, la cultura del trigo. sí prendió, pero ya tienes una cantidad enorme de habitantes que solo estaban acostumbrados al maíz. Entonces, si tú te mueves a lugares menos poblados por indígenas hacia el norte, el maíz va a prender, el trigo va a pegar un poco más. Entonces, quizá por eso el norte es más de tortilla de harina. Y aquí en San Antonio, cuando vas y pides unos tacos, te preguntan de maíz o de trigo. Y en México, y en el centro de México, nadie te va a preguntar de eso, ¿no? Es de maíz. Sí, Entonces, depende mucho pues son gustos locales, ¿no? Pero yo creo que está muy hay ligado historiadores que clasifican. a los gustos ya de la población que en los lugares es pues abrumadoramente grande, ¿no? Y que quiere maíz. Perfecto. No, yo Sí. te decía, porque hay historiadores que clasifican a las culturas en base al cereal que comen, ¿sí? Al arroz, al trigo, al maíz. Y yo decía que aquí que se podía haber prendido la cultura del trigo, y lamentablemente no. Yo pensaba algo del clima o algo de planicies, pero aquí en el norte se come más trigo que en el centro. Tienes razón. No, esa es una duda que Sí. afectaba a la economía. Gracias. Sí, esas son muy doctrinas del siglo XIX. Recuerdo un libro, una obra de Francisco Bulnes que habla mucho de eso, de que la cultura del trigo es más desarrollada. Hoy se iría de espaldas viendo a Japón y a Corea, ¿no? En su desarrollo tecnológico, que comen arroz con todo. ¿Sí? Bueno, pues si gustan, empezamos ahora con el tema de la minería, que es un tema muy interesante y que pues ya no alcanzamos a ver
en la sesión anterior. Pues la minería de la plata va a ser la actividad constructora de grandes fortunas en la Nueva España. Los descubrimientos de los artefactos que tenían de oro y plata van a atraer desde luego la atención. Lo que va a mandar Cortés de regalo al rey de España va a causar mucho revuelo, ¿no? De la riqueza del Nuevo Mundo. Pero ya para fines de economía, de vida diaria, claro, van a explorar, van a buscar más lugares y la primera fiebre de plata que vamos a tener se va a dar con el descubrimiento de las becas, con las vetas de Zacatecas en 1548. Entonces, están explorando después de la caída de México, llegan a Michoacán y llegan unos exploradores a Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas y descubren unas vetas muy ricas que hasta la fecha sigue siendo una zona minera. Y esta riqueza de estas vetas va a ser un imán. Va a haber un gran movimiento de población, en términos relativos a esa época, ¿no? Claro, para la colonización del norte y se va a dar como un vacío entre el centro de México, entre la Ciudad de México, Querétaro y luego Zacatecas, y ese vacío habrá que llenarlo y va a ser mucho el origen del Bajío, ¿no? De la actividad agrícola del Bajío. Entonces, ¿por qué? Porque la minería va a necesitar mucha fuerza de trabajo, van a estar muchos materiales, va a necesitar muchos insumos. Los mineros necesitan ser alimentados, necesitan también los animales que trabajan ahí, primero necesitan animales de tiro, porque hay muchas máquinas simples, poleas, molinos que se operan con animales de tiro, y esos animales también hay que alimentarlos. Se requieren herramientas de hierro, se necesita cebo para alumbrar en la oscuridad de las minas, se necesitan sogas, se necesitan canastas o se necesitan cueros para mover las piedras con mineral. Se necesita madera para las vigas, para apuntalar los túneles y se requiere construir maquinaria. Entonces, el tener una actividad minera va a requerir muchos proveedores, diríamos, en lenguaje actual, ¿no? Entonces, y en Zacatecas en ese momento no hay nada, ¿no? Están las vetas, sí, pero ¿de dónde voy a conseguir primero trabajadores? ¿Cómo van a comer? Todo esto que les dije. Y eso va a impulsar o a incentivar el Bajío, la zona intermedia que no se había poblado hasta ese momento, eh, crezcan y crezcan haciendas y crezcan ranchos que puedan abastecer con maíz, con animales, con cueros, con correas, con cebo para las minas de Zacatecas. Y el mismo descubrimiento de Zacatecas va a estimular buscar más minas, va a buscar más lugares así de ricos y eso va a impulsar que la exploración llegue primero a Durango y así se siga, ¿no? Llega a Parral, llega a Santa Eulalia en Chihuahua y además empiezan las noticias de ciertos lugares míticos de las 7 ciudades de Cibola y de Quivira, que eran lugares de oro. Entonces la gente se va hacia el norte y va a llegar hasta Nuevo México, ¿no? Entonces la minería o simplemente el sueño de encontrar estos lugares tan ricos en minerales van a estimular el movimiento de población, la exploración, y desde luego en lugares van a construir grandes fortunas y van a construir, y va a haber una muy importante producción de plata en la Nueva España. Las minas, una vez que se obtiene, que está el mineral, pues hay que separar la plata de otros elementos. Y entre más eficiente seas, pues mejor, ¿no? Entre más plata puedas sacar de cierta cantidad de mineral, de piedras que agarres tú de la mina, mejor. Entonces, en Pachuca, en las minas de Pachuca, que también se exploran en esta época, un poco antes que las de Zacatecas, va a haber un señor que se llamó Bartolomé de Medina, que va a descubrir un método para obtener más plata. Y él lo que va a descubrir es que el mercurio, cuando lo agregas a mineral que tiene plata, digamos que extrae la plata, ¿no? Se hace una aleación y que después tú puedes calentar esa aleación de mercurio con plata y como ustedes saben, el mercurio a temperatura ambiente es líquido. Entonces, si calientas la aleación, el mercurio pues, se derrite y deja la plata ya sola, ¿no? Entonces, este método, que se llama método de Patio, que él descubrió en 1554
en Pachuca, en las minas de Pachuca, va a ser muy importante para aumentar la productividad de las minas de esa época. Entonces, lo que se necesita es sacar digamos, las piedras donde están las vetas que tienen plata, hay que molerlas, hay que echarles agua salada, hay que ponerles el mercurio, y esto se hacía en patios a cielo abierto, y entonces ponían a los animales, a las mulas, a caminar para que con sus pezuñas molieran, machacaran estas piedritas que se sacaron de la mina, que los que saben tenían plata. Se agregaba el mercurio, el agua salada, se hacía como una pasta, como una masa, con las mulas ahí moliendo. Y cuando ya el maestro que conocía el proceso veía que estaba bien la incorporación del mercurio y del agua salada para las reacciones químicas necesarias para que se hiciera la amalgama, entonces ya se llevaba esto a calentar para que se separara la aleación que se formó del resto de las sustancias que no eran útiles, y al calentarse parte del mercurio se recuperaba y quedaba parte la plata, ya digamos la pepita de plata, que se podía entonces ya continuar el proceso. Una desventaja que la Nueva España va a tener respecto a Perú, porque obviamente este método pues, se va a extender a Perú, una desventaja es que Nueva España no va a tener yacimientos de mercurio. Entonces, todo el mercurio va a tener que importarse ya sea de España, de un lugar que se llama Almadén, en España, o de Perú, en las minas de Potosí. Perú va a tener la suerte que en Potosí no solamente va a haber unas minas de plata muy, muy ricas, sino que también va a haber mercurio. Entonces, esto va a ser un costo importante de producción de la plata mexicana. Pero a pesar de ello, conforme se descubrieron más eh, lugares de producción de plata, Guanajuato todavía no entra en escena, eso va a entrar más adelante, pero conforme se fueron descubriendo más lugares como Guanajuato, como Tasco, pues eventualmente la Nueva España va a superar ya en el siglo XVIII la riqueza de producción de plata a Perú. La actividad minera es además una actividad que va a atraer capital humano. La, la fama o la riqueza de las minas mexicanas van a traer mineros y químicos europeos que traen el conocimiento de procesos que se hacen especialmente en Alemania. En el siglo XVIII, en la corona española es ya tan importante la producción de plata en México que va a crear algo que es el Real Seminario de Minería, que después se va a convertir en el Colegio de Minería, que es el antecedente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de México. Y la idea, por lo cual la Corona crea el Real Seminario de Minería, es que haya un espacio para la educación y la formación de profesores y de técnicos y de ingenieros de minas, y que vengan, un lugar donde vengan los profesores también que traigan los avances europeos en la materia para que enseñen aquí en la Nueva España, y por lo tanto eso se aplique en las minas de Nueva España. Van a llegar dos muy destacados en la época virreinal, uno que se llama Fausto Elújar y otro que se llamó Andrés Manuel del Río. El primero, Fausto Elújar, va a descubrir el tungsteno, que es un elemento químico, ahí en la tabla periódica lo encuentran. Y el segundo va a descubrir el vanadio. Entonces, para que vean ahora sí que el calibre de químicos que llegaron al colegio de minería en esa época. Además, ya en el siglo XVIII, a los mineros les van a dar el privilegio de contar con su propio tribunal, con un tribunal especializado en las materias de la minería, digamos que para apartarlos de la burocracia, de los procesos legales, del papeleo, ¿no? Que hasta la fecha caracterizan a México y a los países hispanoamericanos. Entonces, como que para que pudieran resolver con más agilidad sus querellas, sus pleitos, sus contratos, les crearon su tribunal especial, el Tribunal de Minería. Y los Borbones también, ya en el siglo XVIII, que ya están necesitando pero urgentemente dinero porque España va a tener grandes gastos por la Guerra de los 7 Años. Incluso va a llegar a reducir el impuesto, que era el 20%, el quinto real, a solo el 10%.
y iba a acabar incluso por subsidiar el mercurio para tratar de que la Nueva España produzca más plata y pueda mandar más recursos a España y para cubrir el gasto público. La producción de plata de la Nueva España también le valió muy temprano la autorización real para tener su propia casa de moneda. Entonces, si estamos produciendo plata aquí, se necesitaba una casa de moneda. La Casa de Moneda de México es la primera del continente americano. Se va a abrir en 1535, también en tiempos del virrey de Mendoza. Va a recibir, si ustedes miran una moneda, trae lo que se llama el sello o la seca, que es una M y arriba una O. Y lo que quiero decir eso es que es la Casa de Moneda de México. A diferencia de la Casa de Moneda de Madrid, que trae una M y una corona. Entonces se establece la primera casa de moneda en México y curiosamente la casa de moneda como funcionó durante los primeros 2 siglos es que era concesionada a particulares y eso era algo común en el gobierno de los Austrias. Los Austrias no construyeron una gran burocracia, por el contrario, era muy usual que concesionaran muchas actividades y la casa de moneda era una de ellas. Entonces se concesionaba a particulares, digamos que se subastaba al principio, decía cuánto me pagas por la casa de moneda, alguien ganaba la subasta, ¿no? Se la quedaba y tenía entonces la obligación de llevar la casa de moneda, tener los especialistas y cómo funcionaba era que, bueno, recibían la plata, la convertían en moneda, se guardaban, tomaban el 20%, el quinto real para llevar, entregárselo al gobierno y cobraban sus honorarios que estaban regulados por las autoridades, ¿no? Entonces, eso era como funcionaba la Casa de Moneda hasta el siglo XVIII en que los Borbones toman directamente el control de la Casa de Moneda y lo establecen ya como que hoy diríamos una eh, institución gubernamental, dependiendo de burócratas, ¿no? Directamente de la administración real. Hablando de las monedas, la Casa de Moneda va a producir monedas de plata, denominadas en reales. La más famosa es la moneda de plata de 8 reales. 8 reales hacen un peso. Y esta moneda de 8 reales es la que se usó con el comercio con el Lejano Oriente. Eh, Como les decía, los mineros traían ya su plata ya separada con el método de patio, separada del mercurio. Llegaba a la casa de moneda, se fundía, se hacían pruebas para ver su pureza y pues se acuñaba, se hacían las monedas y se le entregaban al minero sus monedas por la plata que trajo y solamente, como les dije, la casa de moneda le descontaba el 20% y los derechos por el ensayo de los metales, ¿no? La Casa de Moneda de México también produjo monedas de oro y de cobre, pero por periodos muy limitados. La moneda de cobre, no, como que a la gente no le gustaba, pero no era muy popular. La gente lo rechazaba. Curiosamente, muchas veces prefería estas monedas locales, los tlacos, o muy al inicio todavía llegó a usarse los granos de cacao como moneda, especialmente para transacciones de bajo valor, porque un peso, unos reales, a veces será incluso demasiado para cosas que valían menos. Entonces necesitabas unidades más pequeñas para eso y se usaban o algunos vales, o como estos tlacos que mencionaban, estas fichas. Había unas en formas de T también, que eran de cobre, y, y los granos de cacao que venían de las tradiciones prehispánicas en el centro de México. Entonces, la minería pues sí va a ser el sinónimo de la riqueza de la Nueva España y la riqueza de sus minas van a atraer la atención del mundo entero, tanto en el periodo virreinal como ya después en la independencia. Va a ser una de las cosas que harían atractivas a México para gente que quiso invertir en esa área. Ahora quiero hablarles del comercio y del crédito. Tanto la agricultura como la minería necesitan del comercio para obtener insumos y para colocar sus productos. La Nueva España tiene un territorio, una orografía no muy cómoda y, y los costos de transporte son muy importantes. Todo el transporte va a hacerse fundamentalmente por tierra a lomo de mula y por lo tanto, hasta dónde llega tu mercado va a depender
de los costos de transporte de tu mercancía. Hay mercancías como la grana de cochinilla que va a poder llegar hasta Europa, pero el maíz probablemente no pueda ser buen negocio llevarlo tan lejos. El trigo, si lo haces harina, puede ser que llegue más lejos, y dependiendo de dónde estés ubicado. Por ejemplo, en la zona de Puebla, la producción de trigo ahí en Puebla tú tenías las Antillas un buen mercado, se hacía harina, se metía en costales y se vendía para la demanda de harina en Cuba, ¿no? Y en las posesiones españolas del Caribe, porque el trigo como que no se adaptaba muy bien al clima de esas islas, ¿no? Entonces, la Nueva España, el transporte es fundamentalmente terrestre, hecho por los arrieros, y los arrieros van a ser unos personajes importantes porque conocen todas las rutas. Va a ser a lomo de mula y algo muy importante, está muy afectado por las condiciones de los caminos y el estado del tiempo. Hay dos épocas realmente, dos estaciones en el año, las lluvias y las secas. Y cuando hay lluvias, el transporte se vuelve muy complicado. Más se mueven las mercancías en la época de secas, que no haya lluvias en México. Las lluvias pueden, como hasta la fecha, destruir las carreteras muy fácilmente, desgastarlas y eso pues limita el transporte de las mercancías. Las rutas comerciales van a seguir eh, pues los pasos entre el terreno montañoso de México, va a dar lugar a los caminos reales, y el camino real más famoso es el Camino Real de Tierra Adentro, que va a llegar desde México hasta Santa Fe, que es el con transporte de mercancías, pues, que va a llegar más lejos, todo el centro de México hasta Santa Fe de Nuevo México. Algo que se va a dar en esta época es que la gente está trabajando sus tierras y cierto día de la semana va a una población central, el domingo normalmente, a comerciar, a vender sus cosas. Entonces, esto es el origen muy lógico de por qué los domingos es día de mercado. La gente va a misa y luego va al mercado donde vende sus cosas y puede comprar las cosas de otro. También se va a dar lugar a las ferias. Algunas ciudades, normalmente el día del Santo Patrono, harán ferias que pueden ser más o menos importantes, que van a traer gente de los alrededores o quizá no tan cerca, pero por su importancia pueden ser lugares en donde la gente confluye para comerciar. eh, y esto, y esto se va a dar a lo largo del reino, a lo largo de la Nueva España, las ferias comerciales de ciertas ciudades. Va a ser importante, por ejemplo, la de San Juan de los Lagos. En Jalisco va a traer mucha gente. Incluso los planes del cura Hidalgo eran que el levantamiento tuviera lugar mientras la gente estuviera ahí en la fiesta de San Juan de los Lagos. Pero no sucedió, ¿no? Como sabemos. Entonces, el origen de las ferias, la Feria de San Marcos, por ejemplo, que quizás de las que subsisten ahora, pues está en esto, ¿no? En que la gente en ciertos días va a confluir para poder comerciar porque normalmente está muy alejada una de otra. Ahora, existían impuestos a las ventas de mercancías que se llamaban alcabalas. La alcabala era, recaudar la alcabala era responsabilidad de las ciudades, y las ciudades de lo que cobraban le daban una parte al gobierno real. Para facilitar el cobro de las alcabalas sobre los productos, eh, lo que se hacía era, como piensen ustedes, era una sociedad rural donde los alimentos normalmente vienen fuera de las ciudades. Entonces, en la entrada de las ciudades se establecían lugares, aduanas o garitas, que era donde cuando alguien llegaba tenía que decir cuánto traía de mercancías y pagaba el que la ciudad le cobraba la alcabala, ¿no? Por el valor de los productos que va a introducir a las ciudades. Y lo va a tener que pagar independientemente si esos bienes los va a vender o no los va a vender en la ciudad, ¿no? Este sistema tenía el inconveniente de que cuando una mercancía iba de tránsito y tenías que pasar varias ciudades, se iba encareciendo porque tú tenías que pagar la alcabala, aunque el destino de tu mercancía fuera, digamos, Nuevo México, ¿no? Entonces, imagínense llevar una mercancía de México hasta Santa Fe de Nuevo México. Por cada ciudad que pasara, la ciudad te iba a cobrar una alcabala porque podía ser que tú quisieras vender esa mercancía en la ciudad, ¿no? Entonces, y no te lo devolvían, ¿no? No había de que, ay, ya me voy, no lo vendí, lo caído, lo siento, ¿no?
Entonces, la alcabala fue tan importante para la economía de las ciudades y del fisco que fue hasta Limantur con Porfirio Díaz que se pudo quitar, porque se reconocía que tenía este efecto, ¿no? De encarecer el comercio. Entonces, piensen ustedes en las provincias o en los territorios más alejados de las rutas comerciales del centro de México, pues los precios que pagaban por los productos se encarecían además del costo de transporte, por las alcabalas que en el camino tuvieran que ir pagando. Para el comercio exterior también existían impuestos, son los equivalentes a los aranceles actuales. Entonces, cuando llegaba la mercancía por Veracruz o por Acapulco, que eran los puertos por donde se hacía el comercio exterior, había que pagar un impuesto. El impuesto se llamaba almojarifazgo, que les habla de todo el origen árabe de la palabra, ¿no? Entonces, este era otro impuesto que recaudaba el gobierno, la Hacienda Real y, y era pues sobre lo que se declaraba el valor de las mercancías, los barcos, traes tanto, pues tenías tú que pagar tu impuesto. Y claro, va a haber contrabando, ¿no? Como ante todo impuesto va a haber el incentivo a no pagarlo y va a haber contrabando también. Entonces, la flota llegaba a Veracruz una o dos veces al año con productos españoles y cuando llegaba el galeón que primero había parado en La Habana, viniendo de Europa, llegaba a Veracruz, se desembarcaba lo más rápido posible y en lugar de que se hiciera ahí una feria, lo que se hacía era, se llevaba la mercancía a Jalapa y ahí se hacía la feria, en donde los comerciantes venían a ver qué había llegado de Europa y también a vender lo que querían que se fuera para Europa, ¿no? Y el motivo era, pues, las enfermedades tropicales de la ciudad de Veracruz. Por eso, Jalapa es una ciudad que va a ser importante económicamente en la época virreinal porque es el lugar donde se hace la feria, en donde se concurre para comerciar lo que viene de Europa y lo que quieres mandar a Europa. Em, ah, y algo parecido pasa en Acapulco, aunque en Acapulco ahí sí se hace la feria, dura muy poco porque tampoco es tan variable lo que viene de Manila. Vienen, pues sí, las sedas, vienen las especias, y, y se va, y para Manila se va, pues lo que quieras tú vender, a lo mejor las telas estas que hacían los sobrajes y la plata, ¿no? Porque hay que pagar todo lo que se compró y es como se lee la plata. La feria de Acapulco sí era muy, muy rápida, no había tanta variedad de productos y no se trasladaba a otra ciudad, aunque a pesar de que en Acapulco también el problema de las enfermedades tropicales era importante. A final del siglo XVI, los comerciantes de la Ciudad de México obtuvieron un privilegio del rey de España que fue algo que se llama un consulado. El consulado era una corporación gremial que vigilaba la aplicación de las leyes en materia comercial. Entonces, en una manera, de nuevo, en una situación en donde los austrias concesionaban mucho a los particulares muchas actividades que hoy diríamos que son propias del Estado, pues decían, bueno, ustedes vigílense, regúlense, vigilen los pesas y medidas, que es una de los temas típicos, ¿no? Del comercio, que hay que evitar el fraude, los kilos de 800 gramos, ¿no? Regúlense y les dio este privilegio, el formar el consulado de comerciantes de la Ciudad de México, ¿no? Y esto hizo que los comerciantes de la Ciudad de México muy rápido tomaran el control de todo el comercio de lo que venía de Europa y de lo que venía de Asia. Realmente ellos tenían una posición privilegiada al estar a mitad del camino y, y en cierto sentido sí es un grupo un poco monopólico, controlaban todo el comercio como digamos, primera fuente de entrada y de ahí para su distribución en el Reino de la Nueva España. Entonces, los comerciantes de la Ciudad de México, gracias a ese consulado que en la práctica se volvió un monopolio, amasaron grandes fortunas. Y también fue el grupo que llegó a controlar el crédito comercial en la Nueva España. Ahora, el comercio con otros países y otras posesiones españolas va a estar prohibido durante la época virreinal, fuera de esto que mencioné, que era el comercio de Veracruz, la flota que iba de Veracruz a La Habana y luego a Cádiz o a Sevilla, y la que iba de Acapulco a Manila. Entonces estaba prohibido cualquier otro comercio. Probablemente había algo de comercio menor, quizá entre Yucatán y La Habana, pero
no hay realmente más comercio hasta que vengan las reformas borbónicas, en donde van a permitir a las posesiones españolas ya en el siglo XVIII comerciar entre sí, y en el Pacífico va a haber comercio entre Acapulco y el Callao en Perú. Va a haber una ruta que va a llevar de Acapulco a Huatulco, y luego va a parar en un lugar en El Salvador que se llama Sonsonate, y ya de ahí se va a ir para Perú. Pero ya en esta época en donde en teoría se termina con el monopolio también del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, pues ellos realmente ya tienen un control práctico de comercio. Entonces vamos a heredar un mercado muy monopolizado por unas cuantas casas comerciales. Ahora, en el tema del crédito, no hay bancos en la Nueva España ni en España tampoco. Una desventaja que va a tener la economía española y la de Nueva España, por lo tanto, es que no hay sociedades mercantiles ni compañías por acciones, como sí la van a desarrollar los holandeses y los ingleses. Y esto es importante porque está el tema este del velo corporativo. Este velo corporativo, la creación de una corporación te permite controlar tu exposición al riesgo de un negocio. Entonces, al crear una compañía, una corporación, tú lo que dices es, yo quiero arriesgar solamente lo que puse de capital en este negocio, y hasta ahí. Si hay bancarrota, si me va mal, no quiero que las deudas se transminen a mis otras propiedades o a mis otras actividades. Eso es la gran ventaja para fines de administración de riesgos que tienen las sociedades mercantiles, que no lo van a tener en el régimen legal de la Nueva España, en el de México, hasta que venga el porfiriato. Cualquier deuda, cualquier negocio que salga mal, se pueden ir sobre tus bienes personales, no hay esta limitación. Entonces, no hay bancos, no hay sociedades mercantiles, todo el crédito se da entre particulares, de una persona que le presta a otra. El crédito comercial está asociado, claro, a operaciones comerciales. Los proveedores financian eh, a sus clientes que les compran, luego les pagan. Por ejemplo, los mineros, como les decía, ellos llegaban con su metal a la Casa Moneda, les entregaban ya las monedas de la Casa Moneda de México, y pues salían a pagar, ¿no? Todo lo que debían a las casas comerciales de México, que les habían dado a crédito, pues muchos insumos para su actividad, y lo que se llevaban a su tierra, pues en el camino también seguramente iban pagando a todos los que le financiaron alimentos, animales, etcétera. Entonces sí había ese tipo de crédito comercial, y algunos comerciantes prestaban para inversiones en minas, pero era muy, muy escaso. Entonces, imaginen, para una actividad tan demandante de capital como la minería, el no tener un sistema bancario o de financiamiento va a ser un obstáculo importante y si así hubo un gran éxito minero en la Nueva España, imagínense si el capital hubiera podido fluir más ágilmente para los proyectos mineros, ¿no? Pero no había las instituciones para ello. Había crédito prendario, sí, y ese está ligado a fines caritativos. El origen son los Montepíos italianos, y en México, pues el más importante es el Monte de Piedad, que fundó el Conde de Regla en el siglo XVIII, pero de nuevo está hecho por más con fines caritativos, que la gente que está en problemas puede empeñar algunos bienes, que lo que se le da no sea tan abusivo, que el interés que se le cobre no sea tan grande para que pueda recuperar la prenda. Entonces, hay más un fin caritativo que una operación de crédito tradicional, ¿no? Entonces, si digamos una institución de crédito que sí aparece en la época virreinal es el Monte de Piedad, que hasta la fecha existe, y que hasta en el siglo, ya en la época independiente, llegó a emitir sus billetes, ¿no? Pero la necesidad está ahí, ¿no? De pedir prestado. La gente que produce necesita financiarse, hay gente que tiene capital y tiene que ponerlo a trabajar, entonces se necesita una solución. Y pues muchas veces se necesita un intermediario, alguien que tenga prestigio, que tenga solvencia, que tenga conocimientos, que dé seguridad para que llene este hueco. Y los comerciantes de la Ciudad de México no son los que lo van a hacer. Ellos se van a limitar al crédito comercial. Y también por necesidad, quienes van a entrar a esto van a ser las organizaciones religiosas.
Y de nuevo digo, no digo la iglesia porque no quiero dar la idea de que es una sola institución corporativa la que entra al tema de crédito, sino es por su lado conventos, órdenes religiosas, eh, abadías, lo que ustedes quieran, quienes van a entrar de algún modo al mercado financiero o a crear un, digamos, mercado financiero en la época colonial, ¿no? Entonces, no es la iglesia como una sola institución, sino son diferentes organizaciones religiosas que van a pasar, que van a actuar en esto. ¿Cómo hacen esto? Bueno, aparecen algunas figuras. Por ejemplo, una figura que se llaman los censos. Los censos son préstamos a largo plazo que se hacen con una garantía de bien raíz. O sea, no es una hipoteca porque el objetivo no es comprar un bien raíz, pero sí es más bien un instrumento con garantía hipotecaria. Entonces piensen en esto. Ustedes tienen una hacienda o un rancho y necesitan capital, necesitan para la siembra, necesitan para comprar animales, no sé. Entonces ustedes le piden prestado a alguien y ponen como garantía su rancho o una parte de su rancho, dependiendo cuánto van a pedir prestado. Y se hace un registro de decir, bueno, el señor Pedro va a poner en garantía el rancho La Florecita y va a recibir del señor Juan una cantidad de reales, ¿no? Que le va a pagar X rédito anual y en tantos y tales circunstancias le pagará el capital, ¿no? Entonces aparecen descensos como como un sistema de crédito a largo plazo y se crea algo que se llaman los tribunales de censos, que no son más que registros en donde, como se dice en el argot, para que haya efectos de terceros, quede constancia de que hay una operación ahí registrada, ¿no? De crédito. ¿Por qué la iglesia interviene? Porque muchas veces la iglesia posee ranchos y o una orden religiosa posee una propiedad. Hay un estudio muy bueno, por ejemplo, de la hacienda de Santa Lucía, donde ahora está el AIFA, que era de los jesuitas, es un ejemplo de cómo los jesuitas, aparte con su capital humana tan destacado, lo habían organizado muy bien y era muy productiva. Entonces, si una hacienda de pronto necesitaba capital, pues podía pedirle prestado a alguien, poner como garantía la tierra y bueno, y trabajarla y con la venta de los productos o lo que sea, cumplir sus compromisos, ¿no? O piensen ustedes en un convento un señor acaudalado le paga la dote de la entrada de la hija al convento de monjas, y la madre superiora recibe una cantidad de dinero y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Yo tengo que administrarlo porque tiene que darle de comer a las monjas, tengo que sacar los gastos de mucho tiempo. Entonces, la monja, pues lo que va a decir es, lo voy a prestar al rancho de Don Pancho, ¿no? Y él me va a pagar un rédito y me va a pagar el capital. Entonces, las necesidades van creando estas figuras y la iglesia, por su prestigio, por la seguridad, pues, y aparte por sus propiedades, pues va a estar en el centro de estas operaciones muchas veces, ¿no? A veces recibiendo en préstamo y a veces prestando dinero. En el caso de la monja, de la madre superiora, pues tiene que poner la dote que recibió por esta monja que acaba de entrar de novicia al convento, tiene que ponerlo a trabajar, ¿no? Y no hay muchas opciones. Entonces, así es como se van creando los censos que tienen una garantía de raíz. Hay otras instituciones, hay las capellanías. Piensen ustedes que otra persona adinerada tiene un hijo que se va a ir de sacerdote. Y el padre dice, bueno, yo quisiera asegurar que mi hijo reciba, no se muera de hambre, ¿no? Que reciba una renta siempre, ¿no? Entonces lo que hace es establece una capellanía. Dice, yo le doy a una orden religiosa o a un convento una cantidad de dinero para que en esa capellanía se hagan misas por mi alma, pero también le garanticen al capellán, que normalmente es mi hijo o el hijo del donante, una renta anual. Entonces, digamos, el convento de no sé qué recibe ese dinero y establece la capellanía para este chico, recibe el dinero y entonces es como un fideicomiso. Y de nuevo, ese convento tiene que poner a trabajar el dinero, entonces tendrá que buscar un censo o a quién prestarlo o lo invierte en sus propias tierras, no lo sé, ¿no? Entonces, la capellanía se establece como un fideicomiso. Otro parecido se llaman las obras pías. La diferencia aquí es con la capellanía es que ahí el beneficiario puede ser cualquiera, no necesariamente el capellán.
tú puedes hacer una obra pía para tener de beneficiaria a una institución. Entonces, si tú le quieres dar una renta al convento de la Concepción porque le tienes un gran cariño, pues tú estableces una obra pía, das ese dinero a alguien que lo pueda pagar y que toma la obligación de cumplirle, pagarle su renta al convento de la Concepción cada año y tendrá que poner a trabajar el dinero. Y nuevamente, para darle más certeza, hay registros de estas operaciones en el Tribunal de Capellanías y Obras Pías en donde se registra, ¿no? Que hace las veces como un registro de la propiedad y el comercio para estas cosas. Nos quedan 30 minutos, ya voy a terminar. Y yo diría, como conclusión de esta visión apresurada general de la Nueva España, es que llegamos al siglo XVIII ya con el siglo de esplendor de la Nueva España. Y su riqueza hacía pensar a muchos de que la separación de España era inevitable. Entonces, ya como decíamos hace rato, venían las leyes de España, pero las aplicábamos pues a nuestra conveniencia o hasta a nuestro modo, ganábamos muy bien, pues como que ya podríamos andar solos, ¿no? Este tema de que salían muchas cantidades de plata y que la Nueva España mantenía a Filipinas, mantenía las posesiones del Caribe y la defensa de ellas, y aparte sobraba para mandar a España, pues hizo a muchos pensar que si esa salida de capital se detuviera, pues el reino sería aún más rico, ¿no? Algo importante que va a salir en 1804 y que tiene que ver con el tema de las deudas y del sistema financiero, es que la corona española está tan necesitada de dinero que va a emitir una medida que se llama la consolidación de vales reales. ¿Qué es esto? El rey dice, toda la gente que deba dinero lo tiene que pagar ya y se lo tiene que pagar ese dinero a la corona o se va a la cárcel. Y los acreedores originales, ahora va a ser la corona la que asuma la posición de deudor y le pagará a los acreedores, ¿no? Entonces, imagínense una situación, el efecto que les causaría a ustedes que dijeran, bueno, si tú debes dinero de una hipoteca, de la tarjeta de crédito, del carro, del negocio, se lo tienes que pagar hoy al gobierno, todo, liquidárselo, y si no, te vas a la cárcel. O el otro lado, que tú le prestaste dinero a alguien, pues ese alguien pues ya fue sustituido por la corona, que habrá que ver si te paga, ¿no? Entonces, eso pasa en 1804 y yo no dudo de que eso va a ser uno de los grandes ingredientes para que inicie la independencia de México, porque especialmente en el Bajío, porque en el Bajío tenemos una gran cantidad de personas que trabajan sus tierras, que han pedido prestado y que por lo tanto los mismos familiares de Hidalgo, hay registros de que trabajaban sus tierras, habían pedido prestado y cuando viene esta orden tienen que liquidar la deuda. Y mucha gente pues no puede porque es una deuda programada para varios años. Y por el lado de los que prestaron, pues también ha cambiado el deudor, ¿no? Y sabrá Dios si el gobierno me va a pagar. Entonces, esto lo quise yo mencionar, aunque ya aquí ligado con el tema del crédito, porque va a ser un golpe tremendo a un sistema, digamos, crediticio aún incluso muy primitivo, ¿no? Muy poco desarrollado. Es casi como que destructivo, porque va a destruir todas las operaciones de crédito y de fideicomiso que se tenían. Imagínense el convento que puso la dote de no sé quién, pues ahora el gobierno va a tener que pagar esa dote y qué tal si no me cumple y están en guerra y luego van a venir los franceses a invadir España. Entonces van a venir momentos muy difíciles para todo el mundo en la Nueva España, ¿no? Y si a eso le suman que los años previos a 1810 van a ser años de muy malas cosechas, de mal clima, pues la situación no va a ser muy buena. Y pues esa es la plática, esa era la segunda parte de la plática de la visión general de la Nueva España. Y pues vamos a los comentarios, Vero. Oye, qué padre que tengo el privilegio de usar aquí la máquina, yo aprender y apagar. Híjole, estoy encantada, Chema, estoy está muy interesante. De hecho, a mí en lo personal, me deja con las ganas de agarrar cada uno de estos temas
por decir algo, Casa de Moneda, y hacer una sesión nada más para la Casa de Moneda, pero ahora sí, como que en posición crítica. O sea, qué estuvo bien, qué estuvo mal, y dónde estamos ahorita, si nos hizo daño o no nos hizo daño, porque yo veo aquí algunos temas. Este que dijiste, por ejemplo, del consulado vigilantes en el centro, en la Ciudad de México, que crearon monopolios que controlaban todo el comercio de esa zona y luego que controlaban los créditos comerciales, y se crearon las grandes fortunas. Por decir ahí esa decisión gubernamental. Y luego el tema este de que yo pongo en duda, porque me encanta el tema así disruptivo, Chema, el tema este de que no había bancos ni sociedades mercantiles, hablaste de que los riesgos los tenían los particulares y que se ponían de acuerdo entre ellos y se prestaban unos a otros, y yo me pongo a pensar si no estaríamos mejor entre particulares que con instancias de gobierno, que como lo dijiste al final se meten los Borbones, digamos, ha de haber sido Fernando VII, supongo, ¿no? El que dice ahora me pagan todo a mí y yo les pago a los particulares, pues, y tuvo una interferencia ahí. ¿Cómo se llamó eso, Chema? Consolidación de vales reales, porque la corona iba a darle vales a los acreedores y iba a sustituir a los deudores, ¿no? Y fue Fernando VII, Fue Carlos IV, fue Carlos IV. fue su Bueno, papá. pues digo, la verdad, y luego otro tema que veo aquí, el origen árabe del impuesto exterior, ¿cómo se llamó? El almojarifado, pues es el origen árabe más bien de la palabra. Y pues sí, es una Almoja, práctica que existía en España, entonces sí. Era igual almojarifabo. almojarifazgo. Lo menciono porque la palabra es chistosa, bien larga, chistosa. Almojarifazgo. Es un arancel, realmente. Ok. Y luego, este otro tema de los caminos reales que se van creando, alguien subió al chat de WhatsApp que tenemos, este camino real que daba hasta Santa Fe, hasta Nuevo México, y decía, es más grande que la ruta de la seda. Entonces puso las dos comparaciones. Eso te lo dejo así como pregunta. Y el último, digo, es que son demasiados temas que me gustaría volver a afondar aquí con García Villa, que me está viendo, pero desde el tema económico, político y ahora sí crítico, actual, versus el pasado, si no estábamos mejor antes que ahora, etcétera. Este último tema es el de la vigilancia de los asaltantes de caminos, etcétera, si había policía o qué había. Había poca, ¿eh? Realmente no tiene mucha presencia de fuerza armada la, el gobierno virreinal, que el virrey tiene su guardia. Realmente no va a haber la seguridad, pues están los serenos, ¿no? En mucha vigilancia de las ciudades, pero no la hay y solamente en casos así excepcionales se organizan, excepto en el norte por el combate a los indios. Ahí sí, no hay una policía, pero sí se organizan los soldados de cuera, que esos sí son grupos, pues sí, de soldados en las presidios, en las misiones que mucho de su labor es proteger de los ataques de los indios, de los apaches y los comanches, ¿no? Que los soldados de cuera por el tipo de uniforme que traían. Pero en el centro de la Nueva España, donde no hay ese problema de los apaches, realmente no. Se van a crear las milicias hasta que venga el riesgo de un posible ataque inglés eh, ya en el siglo XVIII, como pasó contra La Habana y contra Cartagena en Colombia. Pero lo que llegó a ver era piratas, por eso Campeche construyó sus murallas, es la única ciudad amurallada. Algo que no comenté de las alcabalas, en México no había, o en la Nueva España no había ciudades amuralladas porque no se necesitaban, entonces no había puertas, había garitas, ¿no? La única ciudad amurallada es Campeche y cuando acabó de construir su muralla, la época de la piratería ya había acabado, entonces nunca la estrenaron contra los piratas. Pero sí, fuera de eso no había una policía. Es hasta los Borbones cuando empieza a haber ya milicias coloniales, que es donde van a estar Allende y todos ellos, ¿no? No van a ser soldados regulares, van a ser milicianos, que son como la Guardia Nacional, digamos, en Estados Unidos, en donde
una parte estás en servicio militar y en otra parte haces tu vida privada, más o menos así. Bueno, pues yo me quedo picada. Después platicamos, Chema, a ver si nos animamos algunos a continuar, pero ya así bien en detalle, ¿no? Tengo muchos comentarios y no quiero quitarles el tiempo. ¿Alguien que quiera tomar la palabra, pedir la palabra? Juan Antonio, Edsel, Ignacio, que están aquí al frente, los veo muy echados para adelante. ¿No? Bueno, pues yo sí me quedo con las ganas, Chema, de... Pues es que todos son temas de tesis doctoral. Simplemente, como les decía, ese tema de la hacienda de Santa Lucía, de esa hacienda de los jesuitas, pues te habla mucho de cómo el capital humano es importante para llevar la hacienda, cómo además el que tengas formes parte de una organización más grande que era la Sociedad de Jesús. Tenías a la gente en el Colegio de México, en la Ciudad de México, que se escribían de cómo estaban los mercados, cómo estaba la situación. Entonces podías tú hacer, tenías mucho acceso a comunicación, a información, que entonces tú podías planear incluso mejor tu producción, ¿no? Si no se veía bien las siembras de maíz en el Bajío, pues a lo mejor podías decir, ah, pues vamos a poder vender nuestro maíz hacia allá porque hay una oportunidad que un ranchero individual no lo tendría. Y además los jesuitas elaboran manuales, ¿no? Ahora lo que llamarían manuales de organización y todo eso, porque llegaban nuevos padres a la hacienda y pues no te debían de empezar de cero, ¿no? Había ya manuales de cómo llevar muchas cosas y como incluso hasta normas de cómo tratar a los trabajadores y si un padre iba a buscar un trabajador por algún motivo, cómo iban de dos en dos, nunca tenía que haber un padre con una mujer sola, cosas así, hasta ese detalle podía, había en sus manuales, ¿no? Bueno, pues Perdón, adelante, algo que Nacho. me gustaría comentarte, Vero, yo he tenido que ver por mi familia con mucha historia de haciendas y las haciendas son muy interesantes, muy fascinantes. Eh, Mi familia fue dueña de la hacienda de Bocas, que luego pasó a formar parte del patrimonio de Juan Farías, y luego la hacienda del Peñasco, del cual viene el título de Conde del Peñasco, y otra mucho más grande que esas. Tenían tres estaciones de tren, por decir, ahí, para que vean el movimiento económico de entrada y de salida, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también fascinante, el poder platicar los beneficios y los perjuicios de las haciendas. De hecho, en la de Bocas particularmente, a mí me tocó copiar todos eh, eh, todos los escritos que tenían y cómo se movían las cosas ahí y quién hacía qué y cómo y las llevaban y las traían. Es un tema muy interesante y en mi caso particular muy apasionante. Podría ser otro también para incluir. Ah, Chema, si quieres tú organiza aquí, aquí estamos todos los que queremos hablar, estamos con el video prendido. Pues sí, el tema de las haciendas, sí, algo interesante de las haciendas es que siempre son unidades orientadas al mercado. Hay a veces gente que lo menciona como unidades cerradas. No, todo está bien claro que no, que son unidades orientadas al mercado, abastecer a las ciudades, abastecer a otras regiones, y entre más información tengan, como les mencionaba el caso de la hacienda de Santa Lucía de los jesuitas, pues se ve cómo organizan su producción para eso. Algunos se ponen a tratar de experimentar y de ver nuevas variedades, ¿no? Están los que hacen obras de riego, de canales. O sea, sí hay toda una actividad en las haciendas, pero incluso las comunidades indígenas que sí eran más de autoproducción y menos orientadas al mercado, pues sí también en algún momento veían oportunidad de negocio y hacían cambiaban sus decisiones, ¿no? Aunque ahí pues sí es un poco más pulverizadas las decisiones que en una hacienda donde pues tienes claramente a alguien que centraliza las decisiones. Y pues claro, muchas haciendas van a dar lugar a fortunas, ¿no? Como decía, también están los de Jaral de Berrio y muchos, en la época de los marqueses y los condes, gente que hacen sus fortunas, ya sea en la minería o en la agricultura,
y pueden hasta comprar títulos de nobleza a los reyes de España. Sergio, seamos breves, Sergio, porfa. Sí, nada más rápidamente, Chema, gracias por el tema. Una pregunta, ahí en lo que está documentado en la historia económica de esta etapa de la historia de México que nos comentas, ¿tú identificas algo que pudiera dar origen a la lucha de clases? Usualmente no. Yo sí creo que hay siempre una tensión entre los pueblos y la propiedad comunal con la propiedad privada. Además, estamos hablando de una época en donde no hay límites, así como vallas y cercas, sino que son terrenos abiertos y por lo mismo hay mucho conflicto de linderos. Y los indios entran a litigar como cualquier otro al sistema español, ¿eh? En ese sentido no están mancos. Se pelean, pero claro, en la época en que pierden población es más fácil que pierdan tierras, cuando crecen quieren volver a explorar ellas. Cuando cambian los mercados, tierras que no valían mucho se vuelven interesantes. Por ejemplo, cuando entran los ferrocarriles, pues los mercados que antes eran inalcanzables ya los vas a poder alcanzar. Y a lo mejor tierras que pues ya nadie quería, pues ahora sí valen la pena tener. O cuando crece la población, pues ya necesitas más lugar donde sembrar, ¿no? Cuando tenías menos, también no tenías ni cómo. Entonces, a mí la lucha de clases no es algo que me atraiga como una explicación. Yo creo que mucho es el tema de las decisiones propias de un consumidor que trata de maximizar su situación y pues que tiene que interactuar con otros. Decía, pero que a lo mejor estaríamos mejor ahora, pues estamos mejor antes que ahora. Pues en el tema de lo que mencionaba del crédito, pues es que no había las instituciones para dar certeza en las operaciones. Entonces, no había estas normas que dijeran formas una compañía y tus responsabilidades llegan hasta aquí. Un poco lo que comentaban al principio con los mestizos, ¿no? Pues como no había unas normas que les dieran a ellos una defensa o una identidad, pues acabaron haciendo lo que querían, ¿no? O tratando de adaptándose al medio. Entonces, sí creo que algunas instituciones hubiera sido buena tenerlas, no, lo cual no implica tener un gobierno. Una prueba de ello es que cuando el gobierno español quiso abrir un banco, el Banco de San Carlos, quebró porque el primero que le pidió mucho prestado fue el gobierno español. Entonces, y así es la historia de México, ¿no? Entonces, mientras tengas un gobierno como el de Argentina ahora que no deja de gastar, pues ninguna institución te sirve, ¿no? Ni el Banco Central más ortodoxo va a aguantar un gobierno que quiere que le presten. Muy apasionante este tema. Tendríamos que revisar todo lo que andamos haciendo porque algo no andamos haciendo bien. Bueno, yo digo que algo no andamos haciendo bien. Pues seguimos haciendo lo que hemos hecho por muchos años, ¿no? Por siglos. Quizás es lo que habría que ver qué conviene cambiar. Claro. Ujú. Bueno, Salvador, adelante. Y nada más un comentario a propósito de lo que dices, Vero, del pasado y el presente. Mira, en el tema de minas, y concretamente en un terreno que yo conozco, que es el de la legislación, hubo varias ordenanzas de mineros, hasta que vino un proyecto que fue el de Velázquez de León, que fue el último gran proyecto que se tradujo en unas ordenanzas. Aquí se ilustra muy bien un problema que tiene mucha actualidad. Mira, el problema de quién hace la ley, el que sabe del oficio o el que puede. El que sabe del oficio está en los gremios. Entonces, lo que hicieron los austrias con respecto a las ordenanzas de minería fue los mineros que hagan sus propias ordenanzas. ¿Cómo el gobierno va a hacer las ordenanzas de mineros si el gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que es el azogue, ¿no? ¿Y cómo va a hacer las ordenanzas de los franciscanos si no se levanta a la oración franciscana? ¿Y cómo va a hacer las ordenanzas? Entonces, esto es muy interesante porque en la época de los Austrias la ley la hacía el que sabía y el rey nada más le daba la convalidación. En el terreno de mineros, que es tan técnico,
la hacían los propios gremios de mineros, hasta que en el siglo XVIII, con una impronta claramente ilustrada, dicen, no me importa que la autonomía y la autorregulación de los gremios. Entonces, ¿quién empieza a hacer las leyes? Las empiezan a hacer los que pueden, no los que saben. Es un poquito lo que está, no un poquito, mucho lo que está pasando en la actualidad. Los legisladores pueden, pero no saben, o generalmente no saben. ¿Cómo es imposible que los legisladores sepan de todo, incluyendo el derecho mismo? O sea, no pueden saber de panadería, de minería, de obrajería, no saben. Entonces, yo creo que aquí hay un choque entre el poder y el saber, que en el siglo XVIII lo que hace el poder es imponerse al saber, y eso se llama despotismo ilustrado, como bien lo explicó Chema, ¿no? Es el despotismo ilustrado. Nada más les recuerdo una frasecita, seguro ya se lo saben, cuando un grupo de, digamos, comisionados del gobierno local, virreinal, le cuestionó a Carlos III un asunto, ¿se acuerdan la respuesta que dio Carlos III, no? El típico rey déspota. Dijo, le recuerdo al pueblo que nació para callar y obedecer y no para cuestionar las decisiones que me reservo a mi real pecho. Ese es el típico despotismo ilustrado. Los que saben son los mineros, no el rey. Y los Borbones, que esa es la gran soberbia racionalista de la Ilustración, ¿no? No tomar en cuenta a los que saben para imponer su poder, aunque no sepan. Es el poder y el saber, ¿no? Y esto es muy actual, no sé si te parezca, a mí me parece muy actual porque lo veo todos los días. Unos legisladores que legislan sobre todo tipo de materias que no tienen ni la más remota idea, ni la humildad y la ética para ponerse a estudiar, aunque sea poquito, para no decir las tonterías que dicen en los foros públicos. Bueno, esa es mi aportación. Chema, Y felicidades, me gustó mucho la charla, muy esquemática, Gracias, muy ilustrativa. gracias. sí, Chema, pues aquí Me- unas anécdotas. Fíjense que ahí en la Cámara, Chema fue compañero diputado conmigo en el año 2000, 2003. Pero fíjense, el legislador, le echamos la culpa al legislador en lo específico, pero realmente son los grupos parlamentarios y los jefes de los grupos parlamentarios y los partidos políticos los que se encargan de que los legisladores no estemos ni listos, porque te dicen a las 11 de la mañana lo que vas a votar a las 12. Es adrede, ¿verdad? Y también obligan a votar a las 5 de la mañana. Yo alguna vez propuse, un compañero y yo propusimos ahí que las votaciones fueran solo entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. Y me dijeron, no, pues cómo, así es como controlamos a la gente, dormida, cansada. Entonces te sueltan, y no lo digo ahorita en época de Morena, en todas las épocas te sueltan las iniciativas un ratito antes de votarlas, de puras cosas que pues obvio no eres especialista, pero ahí yo digo, me encanta el tema, lo que dice Salvador, entre el saber y el poder. El poder, gobierno, el saber, digamos, el empresario del lugar o el especialista. Pero hay un tercer interesado, que es el ignorado absolutamente, que es la víctima de estos dos poderes, que son los consumidores, los ciudadanos y todos los demás, ¿no? Porque está, por decir, el especialista del azúcar y el gobierno que lo regula, pero finalmente en medio hay un montón de gente que ocupa el azúcar, que si va a comer, que si no. Y esa parte nunca está tomada en cuenta, solamente está tomada en cuenta la opinión del gobernante. Y ahí que ya, le paso la palabra a Chema porque ya me estoy extendiendo. A ver, Chema, adelante. Sí, yo diría, Bismarck decía, a los que les gustan las salchichas y las leyes, mejor que no vean cómo se hacen. Entonces, eso no ha cambiado. Quería comentar algo que no vino en la charla, pero creo que también ser importante para la independencia de México, es la expulsión de los jesuitas, que tienen un papel muy importante en la vida intelectual de México, en la vida económica, por ejemplo, con la Hacienda de Santa Lucía, y que va a ser
incluso una petición de Morelos, ¿no? El regreso de la Compañía de Jesús. Y el tema del regulado y de los que saben, pues quizá el del consulado del comerciante de la Ciudad de México es el caso del abuso, cuando el que sabe se encarga de las leyes y de aplicarlas, al final puede usarlas en su provecho y como decías tú, y el consumidor quedó fuera, ¿no? Y es el caso de por qué se monopoliza el comercio en la Ciudad de México y desde la Ciudad de México, así que del centralismo de la Ciudad de México es por el comercio que tiene, el control que tienen el consulado de comerciantes de la Ciudad de México, a quienes los austrias le dan, tú sabes de comercio, construye todas las regulaciones de comercio, todas las decisiones de comercio, las disputas las resuelves tú. Entonces es un tema de que el regulador fue cooptado por el regulado, ¿no? Versión colonial, o versión austria. Ujú. Sí, tiene que los equilibrios son complicados. Raúl Monter, Juan Antonio, Toño, Elena, ¿alguno que quiera decir algo? Yo quiero comentar algo. Toño, se te oye poco, Toño. A ver si Adelante. me escuchan, a ver si estoy ahí y me escuchan. Ahí mejor, sí. Ok, nada más para comentarles, yo en el caso hablaban del azúcar, el azúcar, pues en su tiempo, un monstruo, ya hasta la época. Se oye bajito, Toño, súbele. Estoy hablando fuerte y no, se me hace que es mi aparato, pero bueno. Acerca, sí. La idea es que ahorita, por ejemplo, para llegar al tercero afectado o fuera de lugar, es en el caso del azúcar. Ahorita, después de la época del ejido, de las parcelas, que la gente que tiene azúcar se fue heredando esa parcela. 100 hectáreas se dividen en dos, esposo y esposa. 3 hijos, 4 nietos y así sucesivamente. Entonces tú llegas a Veracruz, quieres sembrar caña, quieres rentar un pedazo y tienes que pelearte con 100 gentes que son los dueños de 5 hectáreas, por ejemplo. Eso provoca que se haga más crítica la producción y la siembra de la caña y el producto se encarece. Todo eso provoca que son impuestos, como los impuestos antiguos que estaban explicando ahorita, que muy padre en la plática, y que nos pega al que no tiene nada que ver con el azúcar, pero que todos pues somos los que tenemos que pagar los impuestos. Igualmente ahora, ¿qué pasa? Tú traes el aguacate, lo traes aquí a Monterrey, o traes el mango, lo traes aquí a Monterrey, ¿y qué pasa de Oaxaca que viene caminando por todos los estados? Pues la logística, la gasolina, las casetas y todo es como si fuera un impuesto. Estamos en lo mismo de la época anterior. Gracias. Lo malo que eres derecho de piso en lugar de alcabalas a lo largo del camino. Bueno, quise decir eso, se me da pena. Pero sí. Oye, porque ese tema de que decías que iba pasando las alcabalas es como una aduana interior, ¿no? Una aduana interior, sí. Sí, cada vez que cruza cierto Cada vez charco, que entraba a pagas. las ciudades, cada vez que entraba a la ciudad, porque era la idea de que venías a comerciar a la ciudad, ¿no? Pero muchas veces ibas de paso, pero la ciudad dice, "Pues, yo no sé, aquí está entrando, tú me pagas la alcabala". Bueno, Entonces va sumando costos. un logro más de Porfirio Díaz. Fue un logro del Limantur que la hacienda pública se fortaleciera por otras maneras, de manera que pudo después quitarse la alcabala y ya no le pegó ahora sí que al presupuesto. Los que, Ah, oigan, los que quieran tener así un Zoom, Chema, si tú quieres, le podemos seguir en el futuro, hacemos un apartado del Club de Historia de México y hacemos puro tema económico porque se me hace sumamente importante entender estos temas. pues sí, ahí podemos organizar ciertos temas ahí para variarle, ¿no? Aunque Sí, vamos ahorita en orden cronológico, pues ahí vemos cómo los acomodamos. bueno, los demás, alguno que quiere decir algo, ya vamos a cerrar. Edsel, di algo, Edsel, te estás muy aplicado. Estás malito de la garganta. Ok. Bueno, para la siguiente. Bueno, pues Chema, muchas gracias. Híjole, Excelente charla, Vero, ¿eh? a ver, Maru, adelante. Excelente charla. Gracias, Chema, por todo tu aporte y pues sí, interesada en el tema económico que lo desarrollaste excelentemente bien. Gracias. Chela. No, nada más darle las gracias, me encantó la conferencia. Bueno, pues Chema, muchas felicidades. Ahí están los comentarios. Dice José Luis Espinosa, muy buena charla. Jeffrey Jones dice gracias, Chema. Ricardo Alain, me tengo que retirar, muchas gracias. Toño Mora nos mandó una foto del fuerte de San Felipe.
Y bueno, pues vamos, José Luis Pérez Madero, saludos a todos. Muchas felicidades, Miguel Ángel Torrijos. Pues Chema, felicidades, pero Gracias, tengo una gracias. petición, Chema, yo quiero continuar. Pues ahí vamos viendo cómo vamos, a ver qué construimos, ¿no? ¿Qué temas o cómo lo hacemos? Órale, está bueno. Pues adiós, si quieres cerrar, Hasta Chema, luego. la Pues próxima yo creo reunión que es, lo último fue justamente para preparar ya el camino a la independencia, ¿no? Porque todo el mundo decía, pues ya podemos solos, ¿por qué no nos lanzamos? Las ofensas del tema de los jesuitas, de la consolidación de vales reales, las malas cosechas y como decíamos al principio cuando hablamos de la población, cuando el precio del maíz o el precio de las tortillas sube, cuidado, hay problemas políticos. oye, cuando hay acaparamiento, Claro, porque hay alguien que ve que va a subir el precio, sí. sí, Así es, sí, exactamente. Entonces bueno, se prepara la tormenta que va a venir y que va a ser terrible. claro, ¿no? Y lo de la expulsión de los jesuitas ya nos trajo el padre Arturo Reynoso, recomendado por el padre Pato Ávila, fue el que nos dio la charla sobre la expulsión de los Ujú. jesuitas de Nueva España, de la de 1767. Pero ahí hay un tema que lo vamos a ver ahora con lo de Miguel Hidalgo en la próxima reunión, que es la escuela en donde todos estos estudiaron, que era algo así como Colegio de San Nicolás o Escuela de San Nicolás. Era una escuela donde estaban Sí, todos, La de muchos de los Valladolid, de San insurgentes, Nicolás, el ¿sí? colegio de San Y que Nicolás, era sí. jesuita y se la cerraron, ¿verdad? Bueno, chicos, pues que tengan bonito fin de semana, que sean felices, que hagan Gracias, cosas muchas positivas gracias todo. y gracias, Chema. Hasta la próxima, Chema, ¿eh? No se nos vayas a perder. Gracias, luego, gracias. Adiós, Toño. Bye. Bye. Juan Antonio, mi mamá está muy aplicada con lo de la güera Rodríguez, pero sabe que tú vas a estar ahí No, al no, lado. no, yo la voy a apoyar y la felicito por ser hoy día de su santo, ¿no? Sí, los de Santa Cecilia. Muy bien, felicitaciones, señora. ¿Ya se retiró? Ya se retiró, ya se Ah, retiró. bueno, yo la voy a apoyar a ella. Desde el principio tú así lo planteaste. Es que desde que se animó Carlota Vargas, dijo, creo que ya me envalentoné, ahora sí voy a entrarle. Y Bueno, le dije, bueno, si quieres le digo a Juan Antonio que te ayude. Dice, no, 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 yo puedo sola. Pero luego le bueno. dije, oye, Juan Antonio va a estar ahí atrás. Bueno, ok, sí, ahí anda, ¿verdad? Y Carlota dijo, oye, yo traigo mucha información. Le dije, pues tú también, Carlota. Entonces hacemos una conversación. Ah, bueno, puede ser, sí, 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 sí. Sí. Está muy Mejor. aplicada Bueno, leyendo el libro, creo que el que tú le recomendaste. ¿Cómo se llama el libro que le recomendaste a mi la mamá? Güera Rodríguez es de mi paisano, don Artemio de Valle Arizpe, es el clásico. Ah, ese es el que le prestó Carlota, ese es el que está leyendo ahorita. Sí, Ese es el pionero, digamos, ¿no? sí. Ay, qué padre, pues qué divertido. Hola Raúl Monter, ¿qué andas haciendo? Ahí está El Raúl Monter. Monter viéndonos, pero está en otro canal, hablando con alguien más. Nos Bueno, vamos. me despido. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Bye, Adiós. bye, bye.